Bienvenidos una vez más al podcast del Viajero Intergaláctico, en el cual yo, Luis Fernando Vargas y mi copiloto y amigo Juan Zumbao, los llevaremos en esta nave a un viaje a través del cosmos, por las historias más memorables de la humanidad. donde a lo largo de este recordaremos los orígenes de nuestras raíces, Hablaremos de música altercultura. y lo más relevante del mundo de la psiconáutica, Entonces, pónganse cómodos, viajeros, agarren sus tragos o lo que sea que necesiten. y abróchense los cinturones, porque la odisea comienza. Despegamos. She smelled the tiger. It sure will bite her leg. She sends a rider for drinks with no distress. Cheers. Cheers, bro. Episodio número 4. Bro. Hoy estamos 1 de febrero del 2021, bro, y motivados. Nice, sí, súper. ¿Cómo has estado vos? ¿Qué tal? Bro, la verdad es que ha sido bastante trabajo últimamente. Sí, Sí, pero lo bonito es que uno trabaja en proyectos personales. Entonces, Yeah. tanto lo personal como este capítulo que estamos grabando hoy me mantiene así siempre motivado. Qué bien, qué bien. Venimos de la primer luna llena de enero, que fue el 28, 29 de enero. La primera luna nueva del año, que los nativos americanos, norteamericanos le decían la luna llena de los lobos, right? Yeah. Wolf Moon. Wolf Moon. Eso es bueno. Entonces sí, ahorita estamos en menguante, entonces como estamos menguando es un buen momento para hacer ciertos cambios en sus vidas si quisieran empezar una etapa nueva, porque después de menguar viene la nueva y a crecer de nuevo, ¿verdad? Entonces Eso estamos lo- menguando, this part of it. Lo más tuan es que nos enseña la luna en realidad, Sí, qué los nivel. cambios. Y siempre ir evolucionando, bro. Sí. Y bueno, quiero aprovechar también para mandar un saludo a nuestros amigos colombianos que nos han estado escuchando y nos han estado enviando, bueno, Ay, sí. bastante cantidad de mensajes y comentarios. Sí, qué bien. Entonces, sí, Qué este felicidad, capítulo, pues, gracias. Un saludo muy especial para todos ellos. También saludamos a toda Latinoamérica. Siempre Ajá. ha estado ahí pendiente de nosotros, entonces, y felices, bro. Ajá, vimos que teníamos que, a pesar de que es un podcast bastante nuevo, tenemos gente que nos está escuchando en Estados Unidos. Después de Costa Rica, los segundos son nuestros hermanos mexicanos. Súper, gracias por toda la buena vibra. Claro. Paraguay, Venezuela. El último país que se agregó fue Colombia. Colombia De hecho, es el último. sí, exacto, qué buena por eso, vibra. Muy especial. Sí, un saludo. Y también Yeah. nuestros amigos de España, bro. Ay, Europa nos por escuchan, supuesto, entonces, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Macho, joder. Claro, nuestros amigos de España que nos tienen con esta birrita tan rica, la Cana Beer. Hannah Beer. Ay, sí, recomendada, bro. Sí, ma, qué dicha, ma. Ha sido todo un proyecto muy cool, ma. Yo siento como demasiadas ganas de agradecerle a todo el mundo, entonces se los agradezco y gracias por escucharnos. Les prometo que la historia de hoy está bien cool, bien interesante. Quédense hasta el final, Chalito, o sea, te va a encantar, brother. Entonces, ¿vos me decís? De una. Vamos a darle bimba. Vamos. 1831. La mente es el gran destructor de lo real. Destruye al destructor. Cita de Elena Petrova Blavatsky. Elena Petrova Blavatsky fue una viajera rusa, feminista, cofundadora de la Sociedad Teosófica y autora de obras como Isis sin velo o su obra más famosa, que es La Doctrina Secreta. Una experta en materia de ocultismo, metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo.
Dejó innumerables seguidores de la sabiduría antigua y mística, y su sabiduría y su obra siguen rodeadas por el halo del misterio. Sus historias son a menudo contradictorias y algunos expertos se muestran escépticos sobre la veracidad de sus afirmaciones. Okay. Están escépticos porque no estuvieron ahí, me imagino. No presenciaron. Ajá, puede ser. Sí, pues, la presencia de ella, bro. Ajá, o tal vez algunos sí estuvieron ahí, pero pensaban que eran otros factores, que no era realmente Madame Blavatsky. Y eso es justamente como lo que quiero contarte en esta historia. La madre de ella descendía de los príncipes Dolgoruki, y su padre Van Han era un coronel del ejército ruso. Okay. Pertenecía a una familia noble de origen alemán. Cuando ella todavía estaba niña, Blavatsky demostró una exquisita sensibilidad, un gran valor y una voluntad férrea. Okay. Helena, ¿verdad? Porque es con H. Helena Blavatsky nació de forma prematura el 30 de julio de 1831. Esta noche para el pueblo ruso es equivalente a nuestra noche de San Juan, ¿verdad? Entonces la gente que nace en esta fecha está marcada en Rusia, ya que existe una tradición que habla de un genio. La tradición rusa habla de un genio que vive en las casas y que colabora en las labores del hogar todo el año. Pero hay un día al año en el que ese genio se vuelve un poco loco. Son los Domovik. Y solamente la gente que ha nacido en ese día del año, los Domovik, los respetaba. Ya desde su nacimiento estaba marcada como una niña distinta. Así, en el bautizo, la niña con la vela quemó la ropa del sacerdote. Su padre era el coronel Peter von Hahn, de la nobleza germano-rusa, que constituía la mayor parte de la élite administrativa y militar de la Rusia del siglo XIX. Okay. Wow. Entonces, Helena Blavatsky, so far, porque todavía no es Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, ella es de la nobleza, o sea, prácticamente nació en cuna de oro. Cuna de oro, sí. Y qué bien, porque la gente que generalmente nace en cunas así es porque en su otra vida anterior hicieron un buen trabajo que les facilitó la llegada a eso que les quedó inconcluso en esta vida. Correcto. Entonces se les facilita. Entonces ya viene en cuna de oro. Sí, ya, y también ya venía con un poco más despierto. Imagínate. Venía encaminada, digamos. Sí. Su madre era Helena Fedeyeva, autora de una docena de novelas bajo seudónimo, pertenecientes a la familia noble de los Dolgorouki. Ahí está, Dolgorouki. Que murió a los 28 años de tisis galopante cuando Helena tenía 11 años. La hermana de Helena, que es la madre, se llamaba Vera. Ella era una escritora de novelas de fantasía y de ocultismo. ¿Okay? Entonces, por parte materna, era nieta de la princesa Helena Dolgorukov, botánica y escritora. Y un primo hermano de Helena era Sergei Witte, que fue un ministro ruso y primer ministro bajo el reinado del zar Nicolás II. Okay. Entonces, clarísimo que es sangre azul, pues, es de cuna de oro. Cuna de oro. O sea, súper bien. De la high class. Yes. Helena creció en medio de una rica cultura en espiritualidad y llena de ricas tradiciones rusas que la introdujeron en el mundo de lo sobrenatural. Su bisabuelo había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII. Sí. Fue una ferviente lectora y escritora, pero se aburría fácilmente. Desde muy pequeña fue rebelde e imaginativa.
Helena decía que veía hadas, duendes y fantasmas. Profetizaba el porvenir tanto. Oh, la madre profetizaba el porvenir tanto a sus familiares como amigos e hipnotizaba a las palomas. Yes, sir. Hipnotizar las palomas. Ajá, se levantaba por las noches y caminaba a oscuras viendo cosas que solo veía ella, solamente. Adivinaba la muerte de la gente. Era muy amable. Una mujer que hacía todo lo contrario de lo que le decían. ¿Ok? Así entonces la madre se montaba a caballo, pero no como lo hacía una dama, sino que a huarcadas, que como un hombre, digamos, pata a un lado y pata al otro lado, entonces va sentada en el centro. Y en una de esas escapadas a caballo, el animal dio un salto muy grande. Ella, la madre, se despichó, ¿verdad? Se volcó, pero algo, bro, o alguien la sujetaron y permitió que no rozase el suelo y no chocase contra nada. Weón. Nada, bro. No le pasó nada. Nada. Se despichó el caballo. No, le pasó ni nada. se despichó. Ni siquiera pegó contra el suelo. Ah, no se cayó. Sí se cayó, Pero no le pasó nada. pero no cayó contra el suelo. O sea, se cayó en el aire, algo o alguien la sujetó, la No tocó ni el regocijó. suelo, O sea, ¿no? la puso en el suelo así como poner un bebé en el suelo. Y ya. Qué loco, man. Qué bueno. Sí, mae. Uno de los lugares favoritos de Helena era la biblioteca de su abuela, que Helena Pavlovna heredó de su padre. En esta voluminosa biblioteca, Helena leía libros de ocultismo medieval. Su vida se fue plagando de mitos e historias poco creíbles. De hecho, Helena se casó de forma obligatoria, bro. O sea, 4 semanas antes de cumplir 17 años. ¿Qué? La obligaron los tatas. Sí, con un moped, con un mae, con este mae, Nikifor Vasilievich Blavatsky, de 40 años, y vicegobernador de Erivan, en Transcaucasia, se llamaba el lugar, Transcaucasia. Helena buscaba una excusa que le permitiese liberarse de la protección familiar. Entonces, durante la ceremonia, ella afirmó que, cito, jamás le honraría y jamás le obedecería al esposo. Y tenía 17 años, güey. Sí, manda huevo. Y La súper obligaron, así despierta. como, "Ma, cásate con este mae y listo. Legal. Qué mala nota, man. Sí, pero pese al asco que le daba conservar su apellido de casada, se dice que O sea, la mae adoptaba el apellido del mae. sí, o sea, no quería nada con el mae, o sea, sí, o sea, También porque iba a ser la esposa ¿qué le de quedó? este mae. ¿Qué La le esposa quedó? de O este sea, mae. ajá, exacto, era parte de la burguesía y de lo que sucedía en Sí. Rusia en esas épocas. Sí, claro. Entonces, dime, o sea, si te casas, lo mínimo que puedes hacer es conservar tu apellido de casada, que es el Blavatsky. Sí. Entonces, Sí. se dice que le rechazó en la noche de bodas y que nunca consumió su matrimonio. Entonces, después de 3 meses, ella se escapó en un caballo a la casa de sus abuelos en Tiflis. Su abuelo decidió que Helena debía de estar con su padre, que ya estaba retirado del ejército que vivía en San Petersburgo. ¿Ok? Aunque su padre viajó 2000 kilómetros para encontrarse con su hija en la ciudad de Odessa, ella no le esperó y se marchó con un capitán inglés de Poti a Estambul, que sería la antigua Constantinopla. Right? Déjala bajar. Sí, Entonces la mae jaló con otro mae. ¿Cómo fue la hora? sí. Sí, estaba esperando al tata que viniera, pues. Ajá, digamos, el Tata como que viajó un montón de kilómetros, sí, 2000 kilómetros para encontrarse con ella. Weón. En que ella estaba en Odessa.
Pero en ese momento, ella había conocido a un capitán, a un capitán inglés. Entonces la madre dijo, no, fuck it, Sí, se reveló y jaló. voy jalando. O sea, Ah. ni siquiera le servía al marido que, o sea, cuando ella tenía 17, el madre tenía 40 y nunca, o sea, nunca consumieron su matrimonio. Entonces, madre, ¿qué te vas a quedar haciendo? ¿Qué Sí, te fue acá? básicamente se casó Le valió obligada, una weón. verga. Sí, Le exacto. valió una pincha. Te obligaron a casarte con esa persona, ni la Exacto, mae. conocías, ni Exacto. Entonces, ok, ella se fue al antiguo Constantinopla, ¿verdad? nada. Ujú. Allí se encontró con una amiga condesa llamada Kiseleva, con quien viajó por Egipto, Grecia y otros lugares de la Europa del Este, siendo financiada por su padre. O sea, tras de eso el papá la financió, ¿ok? Entonces ella era una formidable viajera por tierras rusas, europeas, asiáticas y americanas. Se dice que se relacionó con cabalistas egipcios, agentes secretos en Asia Central, magos de vudú en Nueva Orleans y bandidos en México. ¿Qué? Madre, yo imagino una madre tan... Fuck, madre, como... Y básicamente anduvo por. Chao, world, y me revelo y me van a ver que yo voy a conocerme. Ajá, Egipto, México. Uy, madre, magos de vudú en Nueva Orleans. Vudú. Sí. Ay, madre. Entre 1848 y 1858 viajó por el mundo visitando Egipto, Francia, Canadá, Inglaterra, América del Sur, Alemania, México, India, Grecia y sobre todo Tíbet, donde estudió 2 años con los ascetas, a los que ella se refería como sus hermanos. Es así como se inició en la teosofía. Wow, bro. O sea, no me imagino pasar desde Egipto, tour por todo el mundo y terminar en el Tíbet. O sea, imagínate el nivel de conocimiento que puedo haber obtenido de cada lugar que visitaba, bro. Hojas. Estuvo en Ceilán, Java, Singapur, Inglaterra, eso para 1853, ¿verdad? Nueva York, Chicago, San Francisco, Japón, Calcuta, ya para 1855 y el Tíbet en el 56. Tenía 20 años en 1851. Cuando, estando con su padre en Londres, concretamente en Hyde Park, tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro, que ella reconoció por sueños y visiones que tenía durante su infancia. Sí, mae. Este maestro sería un iniciado oriental de Rajput Mahatma M, o maestro de Moria, como fue conocido entre los teósofos. Helena soñaba con un sincretismo de creencias en una sola religión de sabiduría universal. Regresó en 1858 a Rusia, concretamente a Rugodevo, donde vivía su hermana Vera, y cayó enferma. ¿Quién, la hermana o ella? Ella, Se enfermó. sí, la Blavatsky. Sí, entonces de aquí va un poco de su historia. Porque en la primavera de 1860 viajó junto a su hermana por el Cáucaso para visitar a sus abuelos. Esta madre, bro, luchó contra las tropas Garibaldi por la unificación italiana en Viterbo y Montana. El 17 de noviembre de 1867 tomó parte en la batalla de Mentán. Su mano izquierda se partió en 2 ocasiones por golpes de sable. Además, recibió 2 impactos de bala en el hombro derecho y en la pierna. Man, es una bro, fucking warrior. Qué increíble, man. Sí, man. Y la abandonaron como si hubiera estado muerta en el campo de batalla. O sea, ella prácticamente revivió así. Bro, como la de Fénix. A la madre le dispararon
y la dieron por muerta ahí en la vara. Qué increíble, toda una guerrera, bro. Pero se recuperó. Se recuperó. En 1868, recuperada de sus heridas, viajó a Florencia. Luego fue al norte de Italia y a los Balcanes. Comenzó a viajar con Agar Dimitrovic, que era un cantante de ópera, que de hecho que murió en un accidente en barco en Evmonia, en 1871. Ajá. Por una explosión en su polvorín durante la travesía del Pirio hacia el Cairo. Y la vara explotó. Y 30 pasajeros murieron en la explosión y en el hundimiento del barco. ¿Qué? Despiche, man. Madre. Sí, Helena sobrevivió al accidente, wow. Ok, ya estaba ahí en esa explosión. Yes, sir. Y sí, Helena estuvo en la vara también. Ajá. Así que llega en ese barco que explotó Y, y todo. man. Madre, Y la madre se sobrepuso de la muerte de su amigo, pero perdió su equipaje y el dinero. O sea, la madre sobrevivió, sí, andaba en la ahí vara. nadando, Sí, a lo que pudo, digamos. sí, a lo Survivor. survival. Ese año finalmente llegó al Cairo, donde fundó la Sociedad Espiritista. Estamos en 1871, ¿verdad? Con el objetivo de estudiar los fenómenos mentales. Sin embargo, la Sociedad Espiritista se convirtió, se volvió en un centro de escándalos financieros y fue disuelta. En 1873, Madame Blavatsky emigró a Estados Unidos, donde continuó su mediumnidad dentro del campo espiritista, porque ella era una medium, ¿verdad? Ujú. Mediumnidad. Ya tenía sus poderes ahí. O sea. Y pues claro, ya era una viajera de todo el mundo, weón. Obteniendo conocimiento de cada cultura. Wow. Sí, man, o sea, yo imagino que un buen tour por todo el mundo sí definitivamente te da un conocimiento espiritual que tal vez no te lo enseña la gente a donde que vos conoces, sino que te lo enseñas a vos mismo durante todo el viaje, güey. Exacto. Aprendes de vos mismo. Se va abriendo la mente así, bro. Qué estupidez, man. Increíble. Bro, en 1874, en la finca de los hermanos Eddy, Helena se reunió con Henry Steele Olcott. El ma era un abogado expertísimo en agricultura. El coronel, retirado, además de ser un honesto burgués americano, iba en busca de la verdad espiritual, ¿verdad? Entonces siempre Sí, tenía tiene- plata, pero tenía la búsqueda también. Sí, ya tiene como ese llamado. Andaba Exacto. buscando esa línea, Yes. Olcott, que es Henry Steele Olcott, había participado en la Guerra Civil Americana como oficial de transmisiones en el ejército yanqui. Posteriormente, fue comisionado especial del Ministerio de la Guerra para investigar a los especuladores. Y la cosa es que esta madre participó en la este mob participó en la investigación del asesinato de Abraham Lincoln. Sí. Y el más estaba ahí. Sí, él era, el mae estaba metido en la vara, digamos, era como investigador. Sí, estaba viendo a ver qué fue lo que pasó. Como- Ajá. Y el mae fue Con el investigador en el asesinato de Lincoln. En el 1865. Estudió Derecho y estableció su despacho de abogados en Nueva York. También ayudó al nacionalismo indio y de Ceilán. Henry y Helena pronto estarían trabajando juntos en la macería, donde escribieron Isis sin velo, que fue uno de los libros. Helena fue iniciada en el Tíbet y allí pudo tener acceso a todo tipo de misterios y arcanos. Fue elegida por la Fraternidad Blanca para llevar a Occidente el conocimiento perdido de la filosofía hermética. Man. She was the one that... Y el libro, ya, el primer libro de Isis viene del egipcio, ¿me entiendes? Entonces, no sé cuántos Isis libros. es
es hijo de Osiris o esposa de Osiris o algo así. Creo que ella es esposa de Osiris, bro. Si no me equivoco. Si no me Uy. corrigen, pero Si no, pónganlo en los comentarios Isis, Osiris. Pero por sí. favor, ahí. Y bueno, este fue el primer libro. ¿Cuántos más hubieron? Ah, hay varios. Hay varios. Y Sí, de es que hecho, con tanta trayectoria, ma, con tanto viaje por todas las culturas, países, creo que es lo, no sé, lo man. mínimo que ella podía hacer, digamos, Ajá. dejarnos un libro, ¿verdad? Por Para favor, contarnos sí, todas esas gracias, historias. más bien. Increíble. Bro, Blavatsky se casó con su segundo marido, Michael C. Bettinelli, en 1875 en Nueva York. ¿Ok? Y se separó a los pocos meses, pero consiguió, gracias a sus esponsales, la ciudadanía estadounidense, que sí lo logró. Entonces se casaron, pero logró la ciudadanía. Una vara muy curiosa es que ella tuvo un hijo jorobado. Sí, ¿Serio? murió a los 5 años de edad. Murió a los 5. Yes, sir. Sí, bien heavy. Los críticos de Blavatsky afirmaban que los maestros de sabiduría de los que ella hablaba eran pura falsedad. La acusaron de charlatana, una falsa medium, una doble espía de los rusos y de los ingleses, una fumadora de cannabis empedernida y una racista. Man, hasta espía y todo, bro. Y espía doble que le servía a los rusos y a los ingleses. Imagínate. Man, Sí. En 1879 se va a la India, visitando Sri Lanka y estudia el budismo. eso es lo que le faltaba, ir a la India, bro. Ay, mae. Ese mismo año se comenzó a publicar la revista de teosofía The Theosophist, que a día de hoy aún se sigue publicando. ¿Sabías eso? Like right now, The Theosophist, 2021 y todavía la 2021, están- desde Wow. 1880. Sí, voy a tener que buscarla. Sí, mae. Nunca he leído esa revista. Sí, Helena era la editora responsable. La sociedad teosófica creció rápidamente, teniendo como miembros a personas relevantes. Ella fue denunciada de fraude y abandonó la India en 1885, bro. ¿Ok? Entonces, en 1886 viajó a Ostende. Ostende, en Alemania. Yo no sé si se pronuncia así. Se volvió a Alemania. Ajá, Ella era alemana, digamos. sí, ¿Verdad? alemana rusa. Ah, no, era rusa. Sí. Sí, sí. Donde escribió parte de su obra Doctrina Secreta. That's the one. Y luego viajó a Inglaterra. En Londres escribió La voz del silencio y La clave de la teosofía. En 1891, ay, qué madre, este es un poco de spoiler, pero es parte de la vara. 1891 murió en Londres, sentada en su mesa de trabajo con el lápiz en la mano, a los 59 años, Estás escribiendo otro libro. víctima de una gripe. Sí, sí, con el lápiz en la mano, bro. Sí, Tenía como gripe. toda buena escritora, bro. Fuck. Lápiz y papel. Madre, murió sola, enferma del hígado y el corazón, tachada de impostora al creer que tenía contacto con maestros ocultos que vivían en las montañas del Tíbet. Su cuerpo fue incinerado. 1/3 de sus cenizas se quedaron en Londres. Otro tercio de sus cenizas fueron a Nueva York. Y el tercer tercio acabó en el río Ganges en la India. Qué buena nota, man. Sí, Ok, al sí. final, sí, es que una viajera como ella, bro. Sí, viajeros, bueno, les di el spoiler de que se moría en esa época, pero falta más de la historia, entonces quédense. Continuemos. Continuemos. Aunque, bro, o sea, esto es bien cool, vea. Aunque su obra más conocida de la doctrina secreta, aunque su obra más conocida es La doctrina secreta, es en Isis sin velo, que es la otra obra que tiene ella, que es cachetísima. Increíble, man. Más Isis bien, sin velo. no, invitar a todos los que han leído esos libros que por favor
comenten acá. Sí, porfa, sería chivísima que nos cuenten qué sintieron, qué Sí. pensaron cuando leyeron esos libros, fuck. O sea, ¿Qué se les todo despertó? el conocimiento que está ahí, ¿me entiendes? Mae. Bueno, en Isis sin velo, o sea, la más importante, estamos claros que es la doctrina secreta. Pero en Isis sin velo es donde se exponen de manera más clara las ideas fundacionales de la espiritualidad moderna. Sí, ese fue el primer libro. Bueno, uno de los primeros. Por lo menos. Ajá. Yes. El ISIS. Yes. Isis sin velo. Uno de los argumentos centrales de esta obra es que todas las religiones derivan de una fuente común, que Blavatsky identifica como la filosofía hermética, la filosofía perenne o prisca theologia. Me parece que en el primer episodio de Chamanclos hablamos de los árboles perennes, que son los árboles siempre verdes, los que siempre se mantienen Cierto. verdes a cachete. Sí. Entonces la perenne es la que siempre es así. Entonces la filosofía perenne es la que ha trascendido las que épocas, nunca las muere, eras, siempre la que está ahí. nunca muere, siempre está ahí. Right. Vamos a tener que dedicar un capítulo a Hermes Uf. para que todos sepan ahí de quién estamos hablando, ¿verdad? Wow, cómo Sí, imagínate, sintetiza uno o a sea, Hermes Trismegisto, Wow. el enviado de los dioses. Vean, viajeros, cuando lleguemos a los 1000 seguidores, les prometo el episodio de Hermes Trismegisto. Sí, Fuck, pero vean, algo increíble. calidad, algo que ustedes van a decir, what the hell is happening? Quiero volverlo a escuchar. Gracias. Entonces, vamos, 1000 seguidores, vamos a tirarle duro. Entonces, suscríbanse ahorita mismo, pásense a YouTube, denle pausa, se suscriben, el podcast del viajero intergaláctico y ya. Pronto van a estar escuchando. Sí. capítulo de Hermes Llegamos a los Trismegisto. 1000 y ahí lo van a ver. Ahí va a salir el episodio. Se los juro. Entonces, Lachman, bro, ella apunta que Blavatsky ofrece una de las primeras críticas intelectuales de la teoría de la evolución de Darwin. O sea, esta parte, hojas. Oiga, pero ya meterse así con Darwin, bro, es cambiar el principio del todo casi. ¿Verdad? Porque Darwin, bro. O sea, también le vamos a dedicar un capítulo a Darwin. a por su supuesto, realidad y a su no realidad. A lo que ya, Yes. a lo que él, perdón, expuso. Para que todo el mundo entienda quién es él. Ujú. Pero, bro, esto es increíble, digamos, lo que vos decís. Ujú. Ella fue de las primeras, así que criticó la teoría de la evolución de Darwin. Sí, exacto. Contradecir lo que el más afirmaba. Eso es algo que retomaría Sam Butler cuando dijo que Darwin había, y cito, desaparecido a la mente del universo. Blavatsky consideraba que el universo era una emanación del espíritu y que la evolución también tenía un causa espiritual. Okay. En palabras del académico estadounidense Theodore Roszak, Blavatsky presenta, cito, la imagen evolutiva como el viaje de redención del espíritu a través de los reinos de la materia, ofreciendo, cito, la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual que ha aparecido en el pensamiento occidental. Qué nivel, ¿verdad? Que ya vamos entrando en materia, bro. Sí, ya vamos a... Ya estamos. Sí, yo creo que ya le tiramos al preámbulo de quién era. Ahora vamos a irnos directo a lo que fue, lo que estudió y materia pesadita. Sí. Si quieren, pénse otro hitcito. Y pongan atención. O lo devuelven 15 segundos cada 15 segundos, porque vamos a ponerle bimba. El sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin, autor de la teoría de la noosfera, escribió famosamente, cito, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. I agree. All right. Esta frase que revierte el dualismo materialista de Descartes, que es lo que Descartes decía,
Primero soy, luego existo. Sí, otro filósofo Ajá. súper famoso. Y que hoy es reiterada profusamente. Fue articulada antes por Blavatsky. Cito. No es el espíritu el que habita en la materia. Es la materia la que se adhiere temporalmente al espíritu. Qué explosión, man. En otro plano, el de la arqueología esotérica, Blavatsky también es responsable de popularizar la fascinación por buscar o detectar rasgos de civilizaciones perdidas. ¡Ay! ¡Hojas! Hojas. Como la Atlántida o Lemuria. Y lo mismo en relación con mundos dentro de este mundo, como marca la leyenda de Shambhala o la leyenda de Agartha. Sitios en los que supuestamente habitan maestros ascendidos. Es increíble porque, digamos, hay una foto, bueno, una foto, me encantaría que fuera una foto, pero hay una imagen en Google, en la web, online, en la que están en el Himalaya sentados el Buda, Jesucristo, Babaji y ¿cómo es que el de Alá? Mohanda. Creo que por ahí anda la cosa, pero bueno, salen ellos. Ay, Salen mano, los qué 5 vergüenza. Ajá, están todos. en la montaña. Sí. Mahoma. Ah, Mahoma, sí. Yes. Están ellos 5 en la montaña, reunidos alrededor de una fogata, conversando. That's it. Ahí súper chill. Ya. Entonces como que sus conciencias crísticas existen. Entonces digamos, Jesús es Jesucristo. El Cristo es la conciencia crística dentro del corazón. Entonces cada uno tiene una conciencia crística que puede llegar a despertar. Correcto. Ajá. Entonces, uno lo que ora es por el Cristo, uno lo que necesita es el Cristo dentro de uno. Y ¿Entiendes? Que es la conciencia esa crística. fuerza que está ahí, Ajá. ¿cierto? Yes. Es una energía, una fuerza. Ujú. Entonces es muy loco porque Entonces ellos estaban ahí compartiendo de eso. Digamos, y todos ellos. Blavatsky lo confirma. Blavatsky, la madre dice que al Chile sí están esos maestros ascendidos ¿Qué? ahí. O sea, llegó hasta ahí para poder ver eso. Los vio. Finalmente tendríamos que apuntar que Madame Blavatsky y su legado teosófico constituyen un pilar del movimiento New Age, sugiriendo que la humanidad se encontraría atravesando un trance evolutivo en aras de ascender hacia un plano espiritual superior o una, cito, edad de oro, ¿verdad? Entonces, digamos, ella, el libro predilecto, o sea, no el predilecto, pero el puto libro El libro. fue la doctrina sagrada. ¿Qué eso se llama? La doctrina Sí, sagrada. ella entregó todo el conocimiento. Yes. Blavatsky afirma que el trabajo se basó en un pergamino antiguo, el libro de Cian, un pergamino, weón, al que habrían tenido acceso y lo habían estudiado, ¿verdad? Según Blavatsky, el libro de Cian se escribe D-Z-Y-A-N, Cian. Era un arcaico manuscrito escrito en una colección de hojas de palma resistente al agua, al fuego y al aire, debido a un proceso de fabricación desconocida, weón. Pura alquimia, bro. Madre, qué Pura alquimia, mae. increíble. O sea, ellos tenían una manera de hacer que ese escrito perdurara por todo ese tiempo. Por toda la eternidad. Es alquimia, weón. Ok, entonces no sabían cómo los hicieron esos pergaminos. De hecho, incluyen registros de toda la evolución de la humanidad en un idioma desconocido para los filólogos, llamada Censar. Ese es el idioma. Ajá.
varios intentos se han hecho sin éxito para descubrir estos manuscritos. O sea, no lo han logrado durante el siglo XX. Por lo tanto, sigue sin respuesta si estos manuscritos realmente existieron o no. O sea, Conocimiento, ¿me ajá, o sea, está el manuscrito, a ver qué dice, bro. ajá, está el manuscrito y todavía dudan de que si existe o no. Entonces, como el libro de Xian, según Blavatsky, bro, está relacionado con el libro, así se llama, cito, el libro de las reglas de oro y el libro de Kyute, se escribe Kiute, que son una serie de tratados de budismo esotérico, man. De hecho, digamos, entre otros textos que Blavatsky utilizó como referencia, bro, son los libros mosaicos o los textos sagrados hindúes, como los Vedas, Brahmana, los Upanishads y el Puranas, y libros arios, como el Vendidat y la Cábala caldea y judía, ¿verdad? Blavatsky también fue influenciada por la antigua mitología, ¿verdad? Lógico. Porque la madre era súper Sí, claro. metida en la vara, bro. La doctrina secreta, ¿verdad? Porque seguimos específicamente la doctrina secreta, el libro de Blavatsky. Pretende ser una síntesis del pensamiento científico, metafísico y religioso que contendría un secreto y esotérico conocimiento de los misterios de la religión. Y estudió de civilizaciones antiguas como la India, el Tíbet y China. ¿Ok? Yes. Para Blavatsky hubo una religión original auténtica. ¿Qué sería la raíz de todas las religiones y los mitos de la humanidad? Todas las religiones contendrían ecos de la auténtica religión original de la humanidad. Pues, claro, bro. Sí, imagínate, es como un árbol donde salen todas las ramificaciones. Yes. Sí, man. Esa fuente fundamental, Ajá. ¿no? De donde sale todo el conocimiento. Es bien interesante porque conforme vamos avanzando en esto, o sea, ahorita I just remembered que me acabo de dar cuenta de que esto de las religiones comunes tiene también que ver con la historia de Chamanclós y el nacimiento de Cristo, que es con el equinoccio y que nace un 24, un 25 de diciembre y la vara y todo eso. Se va conectando. Todo se va conectando, bro. Entonces, si uno hace un estudio real de lo que es las religiones comparadas, uno se da cuenta que en realidad la vara es el culto al sol. Hay otros que son el culto a Saturno, pero estos son el culto al sol. Sí, pero la mayoría de las culturas siempre es el sol, ¿verdad? El que da así la energía para que todo Ajá, sí, man. y se cree. Entre los principios fundamentales de la obra, bro, existe la existencia de un principio omnipresente, ¿ok? En lo que hay una deidad única en términos absolutos o sin raíz, ya una deidad única, eterna, sin límites, inmutable y que no se ve, porque su comprensión va más allá de la capacidad de la inteligencia humana y que sigue siendo no expresable. Yo creo que ahí vamos más allá del sol, ¿verdad? Ah, Mucho el más sol allá. es simplemente un astro, una vara más en lo que estamos metiéndonos ahorita. Sí, vamos a terrenos un poco más pesadillos, divertidos, ¿verdad? Entonces, hay una vara bien no es gracioso, pero es como como el Tao. ¿Vos has escuchado el Tao Te Ching? El Tao es todo y es nada. Exacto. ¿Me entiendes? El Tao es lo que ves y lo que no ves. El Tao ni siquiera se puede poner en palabras. Es inexpresable. Ajá. Es omnipresente. Existe y no existe. Es el Tao. Pero bueno. Díganos si quieren tener un episodio que hablemos un poquito de Tao. Sí. Y de las religiones comparadas. Porque es un tema súper, súper cool, ¿verdad? Claro. Sí. Además Ahí- de...
Perdón. Que por favor nos pongan en los comentarios Sí, por favor. todos los temas que les gustaría Ujú. pues, que hablemos acá en el podcast. De fijo. Hay bastante para ir viajando, entonces comenten por favor. Vamos a ir, esa bitácora la vamos a ir llenando y vamos a hacer versión 1, versión 2, bueno, temporada 1, temporada 2, 3, 4, 5, hasta donde ustedes manden. Pero no nos desviemos, sigamos en los principios fundamentales de la obra, ¿ok? Entonces, el primero era ese, ¿verdad? La omnipresencia. Eterna, sin límites, inmutable, todo, ¿verdad? 2. La eternidad del universo que pasa por ciclos de actividad e inactividad que se repiten en sucesión sin principio ni fin. Y 3. La identidad de todas las almas con, cito, el alma universal, siendo este último uno de los aspectos de raíz desconocida. Okay. Ahí hay una cita de Blavatsky que dice lo siguiente, bro. El espiritualismo en manos de un adepto se torna en magia, porque es un experto en el arte de combinar las leyes del universo sin infringirlas y sin violar la naturaleza. En las manos de un medium inexperto, el espiritualismo se torna en una forma inconsciente de magia, porque abre de manera inconsciente una puerta de comunicación entre dos mundos, a través de la cual emergen las fuerzas ciegas de la naturaleza que trabajan en la luz astral, tanto de los espíritus benévolos como los malignos. Cierro la cita. Wow. Si pueden devolverse y dar el replay a that. Sí, perdón, no lo voy a volver a leer. Unas 5 o 10 veces porque está demasiado Sí, qué nivel, ¿verdad? demasiado increíble. Ella dijo eso. O sea, Sí. Sí, eso fue revelación, digamos. Sí. Es que ella no era la vara. Ella era un instrumento por el cual la vara sonaba. Ajá. Entonces ella era la medium, ¿me entendés? Entre simplemente el... manifestaba. Ah, yes. Ajá. Ajá. Digamos, algunas de sus obras se escribieron, bro, porque esto está bien, bien divertido, bajo el influjo del... el influjo. El... Qué idiota. Algunas de sus obras se escribieron bajo el influjo... O influencia. Ajá, la influencia. Es que Bajo la influjo me influencia. suena raro. Sí, influencia. Sí, yo no sé por qué no le puse influencia del hachís. Sus obras resuman... Ajá, ok. Eso es lo importante. El hachís. Sus obras resuman una tradición esotérica y bebe de fuentes hindúes y budistas. Fue una de las primeras occidentales en hablar del karma, el prana, el kundalini, el yoga o la reencarnación. Ella fue de las pioneras. Fue de las primeras occidentales en hablar de todo esto. También conoció a Albert Rawson, que era un doctor en teología y doctor en derecho en Oxford. ¿Okay? Un amigo muy cercano de Blavatsky durante más de 40 años declaró sobre el consumo de cannabis de su amiga. Entonces el man afirmaba que se había aficionado al hachís en el Cairo, cuando estuvo en Egipto. Se la había proporcionado el doctor Edward Sutton Smith, que había tratado a sus pacientes con esta sustancia en el Líbano. Ella describió, y cito, el hachís multiplica la vida de 1 por 1000. Mis experiencias son tan reales como si fueran hechos comunes de mi vida real. No sé la explicación. Se trata de un recuerdo de mis existencias anteriores, mis reencarnaciones anteriores. Se trata de una droga maravillosa y se aclara el misterio profundo. ¿Ok? Esa fue la cita. Claro. Sí. Y eso viene desde la India, ¿verdad? Sí. ¿No? Porque tanto viajó. Producción, disculpa, ¿me podrías confirmar si esto está grabando? Disculpa, en video. Sí, gracias, producción. Bueno, continuamos. Entonces estamos Perdón. con el hachís, bro. Ajá. Wow. O sea, ella
utilizar hachís de una manera muy consciente. Súper espiritual. Espiritual, Ajá. exacto. No hay que perder ese rumbo, ¿verdad? Porque si no, Siempre intencionado. intencionado. Yes, sir. Exactamente, es la única forma de llegar al conocimiento. A través de lo que el mundo te está dando para llegar a ese Exacto. conocimiento. Entonces, si la tierra te está dando el conocimiento para crear el hachís, porque el hachís no crece de... Sí, Bueno, sí crece de la tierra, planta, ¿verdad? sí pero- crece de la tierra, pero tenés que trabajarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto? Es como por ejemplo, el tema de la ayahuasca. ¿Cómo logras hacer la mezcla? Por observación, porque el chamán vio que el jaguar llegó y el ma agarró esta planta, esta vara, esto no sé qué, lo combinó, se lo monchó y después lo observó, right? Cierto, ma, como el Como- capítulo de Shaman Claus. Los renos, Exactamente lo mismo. Se viene el conocimiento. la naturaleza te dice todo. Todo, weón. Tienes que simplemente Observar y escuchar. observar y Exactamente. Ok, el hachís se lo había proporcionado a este mae Sutton Smith. Y ella, por ejemplo, digamos, al consumir el hachís, ella afirmó tener sus primeras experiencias místicas. Ok. En la que se sentía como una reencarnación de la diosa Isis. De ahí de donde sacó aquel libro. ¿Ves? Pero es simplemente entender que no fue el hachís, ¿verdad? Que lo llevó a eso. Fue todo pues, el transcurso, bro, el viaje, por todas las culturas, la experiencia. Y después llegó a tener esa conexión, ¿entiendes? No es que vas a fumar hachís y vas a llegar a tener todo ese conocimiento, ¿me explico? No, exacto. Jamás. No, jamás. O sea, bueno, los que han probado hachís, que nos escriban y nos pongan cómo les ha ido en sus experiencias. Sería genial saber un poco acerca de eso, ¿no? Es una muy buena herramienta, diría yo. Sí. Que lo exploren ahí. Sí, entonces digamos, ella se sentía como una reencarnación de la diosa Isis, que era esposa del dios egipcio Osiris. Fue en el Cairo donde comenzó sus sesiones de espiritismo. La sociedad teosófica actual niega que el hachís hubiera tenido una gran influencia en la vida de Blavatsky, pero sí admite que hubiera experimentado con hachís en su juventud. ¿Okay? Todos los maestros dicen, ok, sí, Blavatsky se mandó hachís, pero eso no fue realmente lo que hizo que esta madre fuera así, y asá. Porque se mandó hachís cuando era joven. Pero Yo siento que la vara fue parte o un complemento de lo que la llevó a ese lugar, ¿me entiendes? claro, Porque hay que, como, pues, no. no lo puedes desechar jamás. O sea, ella, o sea, se complementó. Exacto. Sin embargo, bro, una serie de autores bien conocidos, tales como Benjamin Walker, y había un inglés súper respetado que se llamaba Colin Wilson, pensaban que su consumo de cannabis era lo suficientemente relevante como para comentarlo. ¿Ok? Lo cierto y verdad es que al final de su vida fumaba tabaco como un carretero, bebía como un cosaco y su vida se había convertido en un escándalo. Así que el cannabis iba a servir como de chivo expiatorio. Ok. El man había descarrilado. Y llegó el cannabis a la vida del man, pues. No, hombre, es Blavatsky. Ya. Ah, no, la base. Sí. Bebía como cosaco. Güey. Ok, eso es lo que dicen estos más. O sea, puede que sí, puede que no. Y en el mundo existe todos los tipos de puntos de vista cuando pensás algo de alguien que te agrada o que no te agrada. Sí. Right? Sí. Los teósofos modernos cuestionaban las afirmaciones de Rawson, pero él fue uno de los pocos amigos de toda la vida de Blavatsky. En un texto de Hannah Wolf, le dijo que también había fumado opio. Gracias al jugo de la adormidera, habían tenido visiones y también habían tenido sueños. Pero que disfrutaba mucho más con el hachís. Entonces como que el hachís sí fue real thing. Siempre estuvo presente. Sí, siempre estuvo presente.
Madame Blavatsky, entre idas y venidas, pasó más de 7 años en el Tíbet, dedicada al estudio de religiones hindúes. ¿Okay? En sus escritos se observa una gran familiaridad con el budismo tántrico, donde el cannabis juega un papel destacado en los rituales de meditación y de expansión de conciencia. Los guías espirituales le proporcionaron a Helena la capacidad de entrar en contacto con el Deva de la marihuana. El Deva. El Tenemos que Deva hablar se de eso, basa en la visión del mundo panteísta y animista. Vamos a hablar de los Devas, claro. definitivamente. Anotalo Está, por el ahí. que no sabe qué es Deva, vamos a hablar de eso. Entonces estén full conectados. Porque aquí estos episodios van uno tras otro y tras otro. Es como ver las temporadas de Stranger Things. Pero esta vara somos Stranger Dudes. Cada uno más raro que el anterior, pero that's the whole point, right? Sacarnos de nuestra zona de confort y ir aprendiendo cada tipo de chocheras que sea, weón. Ahora fluye. Ujú. No, digámoslo así. Ajá. Pero es wrong. O Exacto. sea, este episodio no va a ser igual a ninguno que han visto, entonces, Ah, no, this is the one. this is the one. Este es porque, viajeros, si no sabían qué es el panteísmo, es la creencia de que Dios es todo y todo es Dios. El animismo es la creencia de que todo, ya sea las rocas, los árboles, las personas o los animales, tienen alma y están vivos. Panteísmo, Dios es todo y todo es Dios. Animismo, rocas, árboles, plantas, todo tiene alma y están vivos. ¿Ok? Panteísta y animista. Los devas son espíritus de la naturaleza en la disciplina ocultista de la teosofía. Puede ser útil pensar en ellos como santos patronos de diversas plantas, incluidas la marihuana. La raíz de la palabra proviene del idioma sánscrito y significa Dios o deidad. En la religión hindú, los devas se sienten como dioses o como espíritus buenos de la naturaleza. Sí. Esos son los devas. Fundación de la Sociedad Teosófica de Helena. En la fundación diferenció la teosofía, que es el conocimiento y sabiduría de los dioses, y otra cosa es la Sociedad Teosófica, que es un grupo humano que intenta poner en práctica, difundir y transmitir ese conocimiento. ¿Ok? Sí, son los mensajeros. Ajá. Ellos traen el conocimiento, los comparten con todo el que quiere el conocimiento. Yes. Entonces, a finales del siglo XIX, que el 7 de septiembre de 1875, para ser exactos, se creó la Sociedad Teosófica para Jacques Lantier, autor de una historia de la teosofía. La define como, cito, la teosofía agrupa el conjunto de teóricos que pretenden conducir a los hombres a la sabiduría, buscando a Dios en la vida interior y la verdad eterna en la enseñanza común de todas las religiones. Estas dos vías desembocan una en una experiencia mística y la otra en la acción mágica. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, la Sociedad Teosófica tiene 3 principios fundamentales. La Sociedad Teosófica fue lo que creó Madame Blavatsky, ¿verdad? Que la creó en Nueva York. Entonces ellos tienen 3 principios fundamentales. El primero de ellos es crear un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, sexo o credo. El segundo es el estudio de las religiones comparadas, de las ciencias exactas, de las artes y de la filosofía. Fue lo que hablamos ahora, ¿verdad? Y el tercero, raza, es el desarrollo de los poderes latentes del hombre. Sí, esas cualidades que no están desarrolladas. Bro, ellos le decían los siddhis. Sí, hay una sucesora, podría decirse tal vez, de Madame Blavatsky, que se llama Annie Besant. Ella también es madre de toda esta vara del teosofismo y el yoga, pero a nivel metafísico y así. Entonces,
Sí, mae, ella habla mucho de los siddhis. Los siddhis son los poderes que logra desarrollar el ser humano en general. La telepatía, Sí. la telequinesia, o sea, Y todos están ahí, ¿me entiendes? bro, Están- existen. Es existen. cuestión de desarrollarlo, porque todo existe. Estoy de acuerdo, bro. Y la verdad es que lo que he escuchado es que estos, ¿cómo lo llamas? CDs. Ah, siddhis, ajá. Los Sí, poderes, digamos, son esos poderes. poderes, exacto, están muy ligados acá. Pues mucha gente sabe lo que son los chakras, ¿me entiendes? Entonces Ajá. están muy ligados a cada chakra. Totalmente. Sí, y es algo que usted tiene que como empezar a experimentar o a sentir, porque mucha gente cuando piensa en un chakra simplemente ve como un disco de un color ahí, una imagen O un jutsu de en Naruto. internet, exacto. Y eso no es, ¿me entiendes? Tienes que empezar a, pues, a practicar un poco de mantras y a Ajá. sentir verdaderamente cómo se va abriendo ese chakra. ¿me Cómo entiendes? se va abriendo, cómo se va llenando de luz, cómo gira, porque los chakras giran cuando vos cantas cierto mantra, o sea, se llena de luz, se abre y gira como un disco. Exacto, le das esa energía y empieza así como a fluir. Y ahí es donde Yes. viene, pues, eso que vos hablas de los... Los CDs, los poderes, Poderes. ajá. Y como en Matrix, que por ejemplo llega el Maya, llega Neo cuando va a ver a la pitonisa, a la pitonisa, al oráculo, y entra a la choza y está el maecillo peloncito ahí, la vara, y tiene una cuchara. Y el mae simplemente la dobla con su mente. Y le dice a Neo que no importa, que la cuchara en realidad no existe y que la vara, todo está en su mente, and you can do whatever the fuck you want. Entonces el mae ¡shum! Dobla la cucharilla y la vara. Fíjate, los que nos están viendo en YouTube ahí, o sea, vieron mi De expresión fijo de que que han doblé la visto cabecilla como que se dobló. Matrix. El que no ha visto Matrix, tiene que ver. Uy, hablando de Matrix, va a salir la nueva este año, yo creo. Uy, creo que ya tengo el nombre. O sea, no tengo el nombre, pero se coló en redes sociales el nombre de la nueva película de Matrix. Supuestamente va a ser Matrix. Escuchen los que están acá. Matrix Resurrections. La 4. Listo. Vamos a Sigamos estar con la... pendiente ahí. Sí. Cuando salga la vamos a ver y la vamos a comentar también. Yes. Of course. No es una película, es un documental, dicen por ahí. Sí, es un Cheers. freaking documental. Cheers. Vamos a ver. Ok. Hizo la Sociedad Teosófica en el 1875, ¿verdad? Al estudiar ella, digamos, las diferentes religiones, nos encontraron con denominadores comunes que son sabiduría atemporal. Ok, varas que trascienden el tiempo, el espacio, todo. Que está escondida detrás de los mitos y que hay que saber interpretarlo. Hay un nexo común que nos va dando la sabiduría. Mientras Helena vivió en Nueva York, ahí fue donde fundó la Sociedad Teosófica en 1870 y rinco. 70 Rincon. 70 rinco. 1975. 1870 y rinco con Henry Steele Olcott. 75, perdón. Con Henry Steele Olcott y William Quan Judge. Blavatsky afirma que todas las religiones eran verdaderas en sus enseñanzas internas e imperfectas en sus manifestaciones externas. Estoy de acuerdo en eso, bro. Es que, weón. Hablamos de lo mismo, todo siempre tiene como el fundamental y después de ahí. Y la manera de interiorizarlo. Exacto. Y. Sí, o sea, ajá. Sí. Pero y todo bien. Amamos a todas las religiones, indiferentemente de tu preferencia. Sí, es que es echar en el saco, bro. O sea, lo que Exacto, hablábamos antes de que empezáramos a grabar Al el final, episodio es echar en el vos- saco Ajá. lo que. Lo mismo de Chaman Class. Así que vayan a ver el episodio 1 para que entiendan lo que estamos hablando. Pero y al final todo viene de una misma energía, ¿me entiendes? We are one. Ujú.
Los objetivos de la sociedad teosófica eran la formación de una hermandad humana universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color, y el impulso del estudio de la religión comparada, la filosofía y la ciencia, y reunir y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. Se asumió la existencia de una doctrina secreta que pretendía estudiar las leyes inexplicables de la naturaleza y de los poderes latentes del hombre. Bro, la sociedad teosófica estaba unida por unos vagos ideales sociales y espirituales y por otras divididas por rivalidades personales, además del pretexto de la investigación ocultista, ¿verdad? Los escritos de Helena conectaban al conocimiento espiritual esotérico con una nueva ciencia. O sea, fue toda una revolución. Ella afirmaba que sufrió, o sea, la madre dijo que, puta, man, yo sufrí una transformación. No, digamos, ella sufrió una transformación durante su enfermedad en una pierna, lo que la inspiró a fundar la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica en 1878 estaba de capa caída en los Estados Unidos y es por esa razón que se fueron a la India. La dirección de la organización en los Estados Unidos, en Nueva York, se la dejaron al general Abner Doubleday, que inventó el béisbol. En 1882, la Sociedad Teosófica se convirtió en una organización internacional cuya sede central se instaló en un barrio a las afueras de la ciudad de la India, de Madrás. Sí. Fue la India entonces. Sí. Qué picha. Sorry, man. Es que sí es bien importante, ¿verdad? Ve, digamos. Fue puta, sí. O sea, la madre fundó la vara en Estados Unidos y jaló para irse a la India. Pero dejó de dirigente a Abner Doubleday, el creador del béisbol. Como todo se conecta. Fue. Si no han visto el capítulo, fue el número 2. El de Altercultura. Ajá, ese nos explica muy bien cómo todo se conecta. Como Ajá. todo tiene influencia. Ajá. Y ya sabemos de dónde viene, pues, todo lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Bro, eso no es nada. Vieras que, digamos, ella estaba convencida de la existencia de razas superiores e inferiores. Cito, ojo lo que ella decía. La Aria está destinada a dominar el mundo y poner fin a esta funesta época presente, marcada negativamente por la presencia de cristianos y judíos. La madre quería, digamos, ella quería desvincular a Jesús de sus orígenes judíos. Tenía una actitud positiva hacia Satanás. Era el Dios al que los teósofos que hubieran llegado al último grado de iniciación debían adorar. Ok. Mae, Vamos a tener un capítulo de eso también. vamos metiéndonos ahí en la vara. Era el Dios al que los teósofos, ¿verdad?, iban a adorar. Para ella, el Dios de la Biblia era perverso y los judíos eran un pueblo despreciable. Entendía que en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, perdón, era un libro fundamentalmente desagradable, profundamente terrible, una auténtica bestia negra para el ocultismo. En nuestra opinión, una auténtica paranoia. Right? Blavatsky murió víctima del abuso de alcohol, el tabaco, la comida. Estaba increíblemente gorda y abandonada por casi todos en 1891. El coronel Olcott, su amigo, falleció en 1907. Y los nuevos líderes de la Sociedad Teosófica fueron Annie Besant, que fue la que te comenté anteriormente, que quiso hacer de la teosofía un movimiento ecuménico, religioso y social en el mundo. Ella, Annie Besant,
fue la que descubrió a Krishnamurti. En 1931, Krishnamurti rompió con la teosofía. Krishnamurti instaba a que cada individuo buscara su propio camino sin recurrir a una autoridad más alta. Y vamos a dedicar un capítulo a Krishnamurti. 100% Krishnamurti. Krishnamurti. For sure. Fue Increíble, ese es un maestro, bro. Fue Entonces- un maestro. Yes, sir. Por supuesto, man. Una gran inspiración en la vida. Increíble, man. Como Yogananda también. Ah, sí. Ajá. También. Esperen. Ay, de que hecho, vienen yo esos tengo un libro. capítulos pronto. Tengo un libro que se llama Maestros de Oriente en el Occidente. Así se llama, como maestros orientales en el Occidente. Y sale Krishnamurti, sale Yogananda, creo que sale Gandhi. Y sale... sale alguien más, pero no me acuerdo. Ahí sí tengo el libro la Y no, próxima. la verdad es que tuvo una influencia increíble. Cambio radical del pensamiento. O sea... Increíble. Hay una entrevista que le hacen a Krishnamurti que él... Como que le preguntan, ¿cuál es tu secreto para... como para saberlo todo? Como, ¿cuál es tu secreto para just to be there? What's the secret? That's it, basically. That's the question. What's the secret? Ajá. What's the secret? Y entonces el mae dice... mi secreto es no esperar nada, no tener expectativas. Bro, la gente quedó peor. La gente quedó peor. Aunque, o sea, más bateadísimo. Sí, nadie comprendió. Man. Just be there, here and now. ¿Cómo? Ay, man, es que... Vean, les voy a contar esta otra historia que espero que les guste. Voy a meterle intercalada. Que es, por ejemplo, cuando el Buda dio un sermón silencioso. Entonces estaba el Buda dando un sermón silencioso. Estaban todos los ascetas, todos sus discípulos, amigos, todo el mundo ahí. Todo el mundo en silencio. El Buda dio un sermón silencioso. A las horas, uno de los maestros que lo escuchaba empezó a sonreír porque vio una flor que estaba a la par del Buda. Él fue el único que entendió el sermón silencioso. Ese fue el origen del Zen. Así empezó el Zen. Sí, vamos a hablar de Zen también. Sí. No se preocupe. Ya llegaremos ahí. Bueno, continuemos, bro. Ok. Terminamos con esta historia increíble. La Sociedad Teosófica alcanzó gran popularidad en el mundo de habla inglesa, así como en Alemania y en España. G.J. Wett, de la Sociedad Teosófica, publicó en su boletín oficial en el artículo Hashish, donde repasaba las cualidades desligadoras de las ataduras terrestres. Esta asociación fue muy cuestionada desde su nacimiento, pero fue muy popular entre la sociedad norteamericana e inglesa. La teosofía conoció a partir de 1888 una importante operación mediática de calumnia centrada en la afición al hachís y el espiritismo por parte de su fundadora, de Madame Blavatsky. Madame. Miembros de esta asociación fueron William Butler Yeats, el Dr. Lawrence, George Bernard Shaw, que utilizaron el cannabis como el objetivo de saciar sus impulsos místicos y estimular su creatividad. Sí, siempre he estado presente ahí. En todas las eras, en todos Todas las eras, cientos de siempre- años, y miles. era una planta, ¿me entiendes? Es como... A mí me da gracia que la gente dice que es que
unos estudios nuevos de la marihuana dicen que tal y tal vara. Ok, sí, yo entiendo, son estudios nuevos, pero es medicina milenaria, güey. Sí, claro. ¿Estudios de qué, weón? Si ha estado ahí siempre. Estudios no son, o sea, sí son estudios, pero estás poniendo en práctica lo que estás obteniendo de la fuente, right? Bro, la cosa es que, digamos, la fama de la teosofía, apoyada en los libros escritos por Blavatsky, creció como la espuma. Y atrajo a muchas figuras destacadas de la época, como el mismísimo Thomas Edison. Imagínate. A pesar del éxito, varios seguidores acabaron denunciando por fraude a la, entre comillas, vidente. Y al final, la fundadora de la Sociedad Teosófica tuvo que abandonar la India para que en 1985 establecerse en Londres, pero allí no acabaron sus problemas. ¿Sabes por qué? Porque la Sociedad Teosófica para investigar, la Sociedad Teosófica para la Investigación Psíquica, que era una organización sin ánimos de lucro, cuyo propósito era el estudio en suceso y habilidades descritos como psíquicos o paranormales, descalificó en público sus actividades teosóficas por fraudulentas. Hojas. What the fuck. Ajá, pero un siglo más tarde, la sociedad tuvo que reconocer que los métodos utilizados en la investigación del caso no fueron del todo correctos, cosa que aprovecharon los teósofos para desmentir las críticas recibidas. Sí, se equivocaron. Yes. Cito. La Sociedad para la Investigación Psíquica descalificó en público las actividades teosóficas de Madame Blavatsky por fraudulentas. Eso fue como una vara del diario, del periódico ahí que pusieron ya, una vara ahí. Una estupidez. Típico. Misinformation. Yes. Be aware of that, dudes. Hay algo bien interesante porque, digamos, justo estas épocas eran épocas de cambio, ¿verdad? Entonces hay una parte que involucra a los nazis y al New Age. Madame Blavatsky falleció en Londres en 1891 a los 59 años, a consecuencia de una gripe. Tras su muerte, la teosofía vivió varias crisis, aunque su influencia llegó incluso hasta el Tercer Reich, donde muchos altos cargos del partido nazi se declararon seguidores de esta doctrina. La huella de Helena Blavatsky ha llegado hasta nuestros días, tal como afirma el escritor mexicano Mauricio José Schwartz en su obra La izquierda Feng Shui. ¿Así se llama? La izquierda Feng Shui o Feng Shui, como le quieran decir. Feng Shui, como Ajá. le quieres decir, vamos a hacer otro capítulo de eso, reiterando. Ay, sí, es también que aquí, Feng Shui. cada persona que mencionamos tiene una historia, entonces Sí. estén pendientes. Porque... Son como hipervínculos dentro de la historia que estamos leyendo. Exacto. Entonces todo eso va a tener su episodio. Y entre los 100 episodios que esperamos grabar, estamos en el cuarto. Uno de esos 100 va a estar dedicado a... Cada uno Espero que nos sigan escuchando, viajeros, porque vamos volando hasta el infinito. La doctrina de Madame Blavatsky sentó las bases para numerosos movimientos que vinieron después, como gran parte de la contracultura de los 60 y todo el movimiento New Age. Capítulo Contracultura, búscalo en YouTube. Sí, creo que va a estar Spotify. aquí a la derecha o aquí a la izquierda en YouTube. Aquí va a estar el enlace o aquí. O aquí o aquí. Y En si una no, de las just 4 esquinas. type in Contracultura, el El viajero podcast. intergaláctico, Ya les va a y aparecer. van a encontrar ese capítulo para que lo vean. Yes. Entonces ella sentó las bases, ¿verdad? Para la contracultura y todo el movimiento New Age. Blavatsky, bro, ella logró la hazaña de doble pensar. De rechazar parte de la ciencia moderna. Ella se declaró, por ejemplo, antidarwinista. Antidarwinista.
y de asumir como verdad otras partes que resultaban convenientes a su cosmogonía facturada. This is like, double check that. Ajá. It's wrong. Y Yes. sale una nueva historia, Ajá. ¿verdad? Se evoluciona, man. Así va creciendo el pensamiento, man. Qué increíble, man. Increíble. De hecho, hay una historia que me gustaría poder contarles, que es acerca de la noosfera de Darwin junto con Wallace, que los dos en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, lograron tener la misma idea en el mismo momento en específico de la teoría de la evolución. Entonces viene ahí de cómo el conocimiento, como una idea, va a llegar a estar en dos lugares al mismo tiempo, porque la idea no va a desaparecer. Le va a llegar a dos personas, el que la quiera aprovechar, la aprovecha, el que no, la deja ir, pero la idea no va a dejar de existir. Exacto. ¿Me entendés? Ahí está. Bro, rodeada de una aura misteriosa y acusada de charlatanería, para muchos las ideas de Madame Blavatsky no serán muy creíbles o fáciles de insertar dentro de la lógica del pensamiento racional. Sin embargo, no hay duda de que su influencia en el mundo en el que vivimos, en cómo nos acercamos a la experiencia religiosa, particularmente desde fuera de la religión establecida, es totalmente indispensable. Wow. Sí. Sí, eso fue una pincelada de cómo se inicia el New Age, las corrientes nuevas de mindfulness. Hay una vara bien interesante que me gustaría contarles después, que es acerca del positivismo tóxico. Eso es interesante. Sí, Bien interesante. pero sí. ¿Qué te pareció el episodio de Madame Blavatsky? Gracias, viajeros. That was it. Sí, súper. Just in case. Mucho conocimiento. Sí, ¿te gustó? Tenemos que seguir, como vos decís ahí, el link. Se va conectando todo, bro. Ir investigando nombres, novelas. Exactamente, va todo un poco de ocultismo, que se va volviendo no tan oculto, sino que ya se va como poniendo Bro, la luz para todos. Entonces, este ocultismo lo vamos a convertir en psicomagia, magia, y vamos a tocar temas mágicos, temas filosóficos, psíquicos, varas que es... Bueno, que I mucha really gente- hope it fucking blow your mind. Exactamente, y que mucha gente ha And we do olvidado it with que love. existen y Yes. están aquí, entonces, Ajá. let's just fucking blow your mind. Es que de eso se trata, digamos, que nosotros, viajeros, nosotros simplemente estamos aquí recordándoles cosas que ustedes siempre han sabido en su corazón. Simplemente les estamos recordando, because you already know. You It's already just a know. matter of getting back there from where you are right now. Sí. Desde donde estás, volver a Y esa... tal vez por tanto rush así en toda la vida, man, tanto estrés, no sé, se olvidan de Ajá. cosas tan importantes que siempre han estado ahí y ahí estarán, ¿me entiendes? Entonces, ¿Y qué nos queda? Desarrollar nuestros poderes psíquicos, porque existen. Desarrollar nuestra telepatía, porque existe. Desarrollar nuestra telequinesis, porque existe. existe, man. Entonces, vamos juntos, man. Démosle, que sí se puede. Exactamente. Ahí está. Muchísimas gracias, viajeros. Entonces, Gracias. recuerden que siempre nos pueden encontrar en redes sociales como el podcast del Viajero Intergaláctico, en YouTube, en Instagram como el Viajero Intergaláctico el podcast, en Facebook también el podcast del Viajero Intergaláctico, en todas las redes sociales Sí, igual, en todas las plataformas en realidad. en todas las plataformas de podcast. Ya estamos, o sea, ya estamos en el volando, en la fama. Entonces lo único que nos falta aquí es más de su apoyo, que se suscriban a la página de YouTube para que
para que su algoritmo nos ayude a llegarle a más personas, Exacto. que poder comenten, compartir el conocimiento. Right. Escríbanos qué es lo que piensan Yes. acerca del podcast. Sí, ¿qué les Y- pareció este episodio? Sí, nosotros felices. Sí, nosotros súper bien, pero ¿qué les pareció el episodio? Gracias de verdad por todo, por llegar hasta el final. Recuerden, nos vemos en la próxima bitácora. Hasta siempre. Vuelen siempre.